Muy buenos días. Continuamos con nuestro estudio de los 10 mandamientos. Hoy vamos a ver el tercer mandamiento. Y la semana pasada hablamos sobre la idolatría. Recuerden que estamos considerando en cada uno de los mandamientos los 3 aspectos de la ley que son útiles para nosotros. En cada uno de los mandamientos lo vamos a revisar al final después de haberlos examinados con detalle. El segundo mandamiento era la prohibición de la idolatría. En el primero se prohíben dioses falsos, en el segundo se prohíben los ídolos. Y el tercero tiene que ver con el nombre de Dios y lo que eso implica. Muy probablemente hemos escuchado sobre este mandamiento de forma superficial los que venimos de un trasfondo de iglesias pentecostales, por ejemplo. Según recuerdo y mi experiencia de años en ese tipo de iglesias, está generalizada la manera en que se interpreta ese mandamiento, lo que motiva a ciertos comportamientos. Y nuestro objetivo el día de hoy es entender cuán profundo es este mandamiento y todo lo que implica. Entonces, vamos a orar así como estamos para empezar a estudiar. Señor, te damos muchas gracias porque es por ti que estamos aquí, es por ti que permanecemos en pie, es por ti que tenemos todas las cosas. Te damos gracias por la libertad que tenemos para congregarnos, que tenemos un lugar donde nos podemos reunir sin presiones externas, sin persecuciones. Podemos destinar este tiempo para ti y santificar este día. 1 de cada 7, Señor, lo separamos para venir a estudiar tu palabra juntos, para venir a servirnos unos a otros, para venir a convivir unos con otros. Te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos enseñes, nos permitas comprender lo que nos mandas y la vigencia que tiene para nosotros, sobre todo lo importante que es en nuestros días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a Éxodo 20, versículo 7, donde está el tercer mandamiento. Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Ahora, por favor, leámoslo en la Reina Valera 60. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, este mandamiento sigue vigente con nosotros y Jesús lo confirma en Mateo 6:9. Mateo 6:9 dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ok, entonces aquí hay una petición. Cuando los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, lo primero que les dice es, primero, te refieres a Dios como tu Padre y lo primero que pides es que su nombre sea santificado. ¿Qué significa ser santo? Ser puesto aparte, apartado para un uso especial. Entonces, que el nombre de Dios sea santificado tiene que ver con ser puesto aparte, ¿verdad? Que no es como algo común y cotidiano. Cuando dice en el hebreo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, en la Reina Valera 60, la NBI lo traduce como no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Y como que es una equivalencia entre vano y falso. Pero si tú consideras el hebreo, para vano, se traduce como fútil, como algo cotidiano, no importante. Entonces esto te lleva a concluir que cuando hablamos del nombre de Dios, dicen algunos, no lo debes usar como si fuese algo cotidiano. No lo debes usar en un vocabulario de día con día. ¿Verdad? Los judíos antiguamente, creo que todavía, consideraban que era tan santo el nombre de Dios que no lo debías pronunciar. Entonces, en lugar de decir el nombre de Dios, lo cambiaban por otra palabra, normalmente Adonai. En lugar de definirse a Dios como el Señor, de una manera respetuosa, se referían a Él como Adonai. Por eso en el Nuevo Testamento, cuando tienes que a Jesús le dicen Señor, está la equivalencia. Es el mismo nombre referido a Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué o cómo interpretaríamos este mandamiento si tú escuchas que alguien dice de repente, Dios mío, estoy muy cansado? ¿Está faltando al tercer mandamiento?
está quebrantando el tercer mandamiento, está tomando el nombre de Dios como si fuese algo cotidiano. ¿Qué tal si alguien lo sorprende y dice, oh Dios, no me esperaba esto? ¿Está quebrantando el mandamiento o no? ¿Lo está usando en vano? ¿Cómo sabemos si está dándole el respeto que corresponde? Entonces puede convertirse en algo complicado. Ahora, desde mi contexto, no digo que todos lo interpreten así, pero desde mi contexto, cuando pasé por iglesias pentecostales, así es como se interpretaba, además de la tradicional forma de verlo como que no jures en nombre de Dios en falso, también decías no debes usar el nombre de Dios en cosas comunes y corrientes. Así que tenías a las personas, por ejemplo, en ese tipo de congregaciones, casi siempre se da un tiempo para que pasen a dar testimonios. ¿Qué es un testimonio? En el contexto que yo aprendí es la forma en que una persona cuenta lo que Dios hizo con ellos. Y algunos testimonios le llamábamos tristemonios, porque las personas que pasaban decían todo lo triste y miserable que es sus días, sus vidas no valen sentido, todo lo malo que les pasa, y el último decían, pero yo confío en Dios. Digamos, eso no es un testimonio, eso no es algo que Dios haya hecho en tu vida, eso es una queja pública, al final diciendo, no, pero yo confío en Dios, es como un salmo. En el salmo se queja, se queja, se queja, y le dice, pero yo esperaré en Dios. Y es verdad, pero no es un testimonio. Entonces, incluso había personas que pasaban a dar testimonio que nada más decían de lo malos que habían sido y que ya no eran, pero no funcionaba como tal. Pero a lo que voy es que con el objetivo de no mencionar a Dios en términos comunes y corrientes, entonces tenían que agregarle ciertos adjetivos calificativos al nombre de Dios para que no se percibiera como algo cotidiano o normal. Entonces, en lugar de decir gracias a Dios o referirse a Dios en una oración, lo apunté porque nunca se me va a olvidar, más o menos lo decían así, amantísimo Señor y buen Padre Celestial. Entonces, en lugar de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, decían, eso es como que muy cotidiano, muy normal. Mejor di, amantísimo Señor, excelentísimo Padre, excelso Rey soberano. Entonces, te motivaba a darle un énfasis especial a la hora que te referías a Dios usando palabras rimbombantes con tal de no usarlo como algo común y corriente. Pero lo que me llamaba la atención es que al mismo tiempo muchas de las hermanas, señoras, que para mí en ese entonces ya eran de edad avanzada, quizás tenían mi edad, pero en ese entonces para mí era de edad avanzada, aunque trataban de hablar de forma pomposa del nombre de Dios para no usarlo de manera cotidiana, al mismo tiempo las señoras cuando se caía un niño decían clavos de Cristo. Entonces no quedaba muy claro cuándo sí aplica, cuándo no aplica, cómo sabes si estás quebrantando este mandamiento, ¿verdad? Entonces, ¿tú crees que cuando el resto del pasaje dice, porque Dios no tendrá por inocente, déjame leerlo literalmente, dice, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso? ¿Es posible que se refiera solamente a estas frases cotidianas que no debes decirlas porque si no Dios se enoja muchísimo y que tienes que tener una forma especial de referirte a Dios o no nombrarlo por completo, o sea, en lo absoluto no mencionar a Dios en las cosas? A mí me resultaba muy complicado comprenderlo de esa manera. De hecho, nos quedaremos muy cortos si pensamos que el mandamiento se refiere a eso. Por supuesto, no estoy diciendo que tú puedes usar el nombre de Dios para lo que tú quieras, ¿verdad? Sí tiene que haber una restricción, un límite dentro de lo que es permitido bíblicamente hablando, pero no consiste solamente en determinar si lo que estás diciendo es cotidiano o no, tiene que ver con algo mucho más profundo que eso. Entonces vamos a analizar el original para poder entender qué significa tomar el nombre de Dios en vano. Y vamos al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento para tratar de sacar conclusiones, porque hay más de una forma en la que podríamos quebrantar este mandamiento cuando lo analizamos con profundidad. Entonces, cuando dice la NBI, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. La Reina Valera 60 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Aquí la palabra uses o tomar, según la versión que leas, el hebreo se traduce como levantar, cargar, llevar, portar, tomar. No necesariamente se refiere a decir algo. ¿Me explico? Sí, tú puedes tomar un dicho en el sentido de
Cuando decimos, hay un proverbio que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. Y tú tomas ese proverbio haciendo referencia a que haces uso del proverbio para darle alguna aplicación, alguna enseñanza. Entonces, cuando habla sobre tomar o usar el nombre de Dios, levantar, cargar, llevar, portar, tomar. La palabra nombre en hebreo se traduce como nombre. La concordancia exhaustiva NAS dice, se refiere al nombre, la fama, la reputación, el renombre. Entonces, cuando nos da este vocabulario más amplio, la fama, la reputación, el renombre, no hace referencia solamente a que digas el nombre de Dios, sino lo que es representado por Dios. Y cuando dice que no des falso o que no uses el nombre de Dios en falso o en vano, como les comenté, en el hebreo es fútil, vacío, vanidad, algo sin valor, algo común y corriente. Entonces podríamos traducirlo así: no lleves, no portes, no tomes el nombre, la fama, la reputación de Dios para cosas que no tienen valor o que están vacías. ¿Se entiende? Se amplía mucho más el contexto del mandamiento. No es no uses el nombre de Dios en falso solamente, es no lleves, no portes, no tomes el nombre, la fama, la reputación de Dios para cosas que no tienen valor, cosas que están vacías. Entonces, no puede referirse solamente a hablar. Es mucho más que hablar. Claro que está incluido el hablarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a considerar tres formas distintas en las que podríamos estar faltando este mandamiento, en un sentido que todos podemos experimentar y seguramente todos hemos hecho mal, porque el no entender completamente este mandamiento nos lleva a quebrantarlo con mucha más facilidad, porque ni siquiera estás advertido de que lo estás haciendo mal. Entonces, número uno, la primera aplicación, cuando nos dice que no portes el nombre o no lo lleves o no tomes un nombre en cosas vanas, en cosas vacías, está hablando sobre la prohibición de profanar el nombre de Dios. ¿Qué es profanar? La palabra profano, Real Academia Española, que no demuestra el respeto debido a las cosas sagradas, que es inmodesto, deshonesto en el atavío o la compostura, libertino o muy dado a cosas del mundo. Eso es algo profano. No respeta lo que es sagrado. ¿Qué es lo que significa ser santo o sagrado? Separado para Dios. Entonces, cuando hay algo separado para Dios y tú lo tratas como si no fuese separado para Dios, sino como algo común y corriente, está siendo profano. Profanar, Real Academia Española, tratar algo sagrado sin el debido respeto o aplicarlo a usos comunes y corrientes. Es deslucir, deshonrar, prostituir, hacer uso indigno de cosas respetables. Es una falta de respeto, en pocas palabras. Entonces, no debes usar el nombre de Dios en algo que falte el respeto a las cosas de Dios. Imagínate que tú menosprecias a las personas y estás en un lugar que consideras privilegiado donde no cualquier persona debería entrar y tú ves que entra una persona que no es deseable para ti. Imagínate que dices, Dios mío, qué asco me das, le dices a la persona. Dios mío, qué asqueroso eres. Estás tomando el nombre de Dios para menospreciar a una persona, cosa que está prohibido en la Escritura. No puedes menospreciar a las personas porque todas las personas tienen el mismo valor delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo ser humano lleva la imagen de Dios. Entonces, cuando tú dices, Dios mío, qué asco me das, tratando de despreciar o menospreciar a una persona, estás quebrantando el mandamiento porque estás profanando el nombre de Dios. Estás usando las cosas de Dios, su nombre, en algo que es opuesto a lo que agrada a Dios. ¿Me explico? Cuando alguien está haciendo las obras de la carne y lo disfruta, puede decir, oh Dios, qué bueno está esto. Usando el nombre de Dios, refiriéndote a Dios en cosas opuestas a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios le agrada. Entonces, esa sería una forma de quebrantar el tercer mandamiento. Y de hecho es muy común en el mundo, ¿verdad? Es muy común en el mundo. Pero para los cristianos debemos entender que así como ¿recuerdan? Los mandamientos son elípticos, hay una parte en negativo, una parte en positivo. Si no usas el nombre de Dios en vano, entonces ¿cómo lo debes usar? Con el respeto que corresponde.
Por eso es que los cristianos no nos referimos a Dios como Diosito, ¿verdad? Muchos dicen, es que es de cariño. No, tampoco corresponde a esas expresiones de cariño como si fueran, como si Dios fuese igual a ti o como si fuese inferior a ti. Es cierto, hace unos minutos cantamos, Dios es nuestro amigo. ¿En qué nos basamos? Primero, en el caso de Abraham, Dios dijo que Abraham era amigo de Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tienes a Jesús diciéndole a los discípulos, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Entonces, somos amigos de Dios en un sentido, pero eso no significa que somos iguales. ¿Me explico? Tu amigo le puedes decir cosas que sabes que no se van a ofender. Puedes decirle, hombre, eres muy tonto, y no se va a enojar contigo, porque es tu amigo. Pero eso no significa que puedes referirte a Dios de la misma manera porque es tu amigo. ¿Me explico? El hecho de que Dios sea nuestro amigo no significa que es un amigo más de los que tú tienes, o que lo puedes tratar como cualquiera de tus amigos. No, los cristianos tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que nos referimos a Dios, porque es la manera en que mostramos el respeto que tenemos. Entonces, sobre todo al escribir, si tú lees la Biblia en nuestro idioma, vas a encontrar que la palabra Dios en muchos casos se escribe con minúscula y en otros casos se escribe con mayúscula. ¿Por qué? Porque cuando tú encuentres la palabra Dios con minúscula, hace referencia a un falso Dios. Y cuando encuentres la palabra Dios con mayúscula, hace referencia al único Dios verdadero. Entonces, los cristianos hoy en día no nada más hablan con la boca, sino con los dedos, ¿verdad? Escribes en redes sociales, en muchas cosas, y también ahí debes tener cuidado de no quebrantar el tercer mandamiento, no en el sentido negativo de que estés dándole, que estés profanando el nombre, sino también en el sentido positivo de darle el debido respeto. La forma en la que nosotros nos referimos a Dios les dice a otros cómo tratar a Dios. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que lo viví yo y luego lo viví con mis hijos también. A todos nos pasa. Cuando creces con hermanos, digamos que, sobre todo si eres hombre, yo sí he visto que las mujeres entre ellas son más de amorosas y de que se cuidan y que es mi hermanito, pero entre hombres no. Claro que va a haber excepciones, ¿verdad? Siempre hay un unicornio por ahí que hace las cosas diferentes, pero por lo general, tu hermano es tu sparring de pelea, ¿verdad? Aprendes a morder, a traicionar, a patear, a pelear, a discutir, todos entre hermanos. Entonces, normalmente no te refieres a tu hermano con respeto, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando íbamos a la escuela, mi hermano y yo nos llevamos 1 año y medio de diferencia, yo soy el mayor, entonces yo lo trataba como acostumbro tratarlo mal, y luego amigos míos lo trataban mal. Y a veces mi hermano llegaba quejándose con mi mamá de porque yo no hacía nada para defenderlo. Dice, pues yo tampoco les dije que lo trataran mal. Y mi mamá me dijo esto, es que como tú lo trates a él, así lo van a tratar los demás. Si tú no lo bajas de tonto, todos los demás le van a hablar igual porque tú les enseñaste cómo tratar a tu hermano, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando nos referimos a Dios. La manera en que tú te refieres a Dios le dice a otros cómo deberían referirse a Dios, sobre todo los que no conocen a Cristo, los que no conocen de Dios. Y yo entiendo que por respeto a veces le dicen, no, pues es que yo sé que Diosito me cuida. Y en algunas ocasiones tiene que decirle, pero ¿qué te hace pensar que está chiquito, verdad? No es Diosito, es el creador de todas las cosas. Hay que asegurarnos que no nada más en la parte negativa, sino en la parte positiva estamos dando el respeto que corresponde al creador de todas las cosas. También dentro de este sentido de profanar el nombre de Dios, debemos entender también la parte de que hacen lamentablemente muchas personas de involucrar a Dios en la hechicería o en la brujería, en rituales paganos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando por distintas circunstancias las personas se ven en una necesidad de protección, dicen algunos, es que me están haciendo alguna brujería, las malas vibras, hay de todo, desde lo que llevan cuarcitos, ¿verdad? Un pedacito de cuarzo que aseguran que les protege de malas vibras y esas cosas. Y algunos se recurren a personas que se dicen a sí mismas como brujos o brujas de magia blanca.
Hay magia negra y magia blanca, según ellos. La magia negra es para mal, la magia blanca es para bien. Entonces, cuando hacen un ritual, pronuncian el nombre de Dios en sus rituales, ¿verdad? Pueden tomar la Biblia y decir, Padre, yo te pido que tú bendigas a esta persona mientras lo barren con la Biblia de arriba abajo pidiendo protección. Están tratando de hacer brujería con las cosas que son de Dios. Y también eso está prohibido. Es absurdo. Se está profanando el nombre de Dios porque mientras intentan utilizar medios que no son Dios para obtener bendiciones, invocan a Dios. Como si Dios fuese a decir, bueno, mira, toda la vida, en toda la Biblia está prohibida la hechicería, pero como me mencionas a mí y a mi Biblia, pues te doy chance. No, sigue estando prohibido. No importa que tú trates de mencionarlo, no importa que uses la Biblia de la Reforma para barrer a una persona, no hace diferencia. También eso está prohibido, pero yo sé que para nosotros como cristianos eso está clarísimo, ¿verdad? No consultamos la magia blanca, aunque yo he escuchado de cristianos que usan crema orada. ¿Alguien la ha escuchado, la crema orada? ¿No? Bueno, ahí traigo unos fresquitos para venderlos. La crema orada es una crema común y corriente que se convierte en una crema especial porque yo ya oré por esa crema. Entonces, yo oro por la crema, tú me compras la crema y te la llevas y donde tú sientes algún dolor, te pones esa crema especial porque ya trae la unción por la que yo oré por ella, ¿verdad? Entonces, tienes a los cristianos que pueden adquirir ese tipo de productos o, como lo escuché alguna vez en un programa de radio, en un programa de televisión también, como no hay forma de que tú puedas comprarles a ellos la crema orada o este artefacto especial, pues bueno, te dicen, por favor, acerque la crema a la bocina del radio o acérquelo a la pantalla. Entonces el predicador en cuestión, pues hace alguna especie de ritual y resulta que porque pusiste la crema en la pantalla o en la bocina, ya recibió la unción de la oración y cuando tú te la pongas va a haber ahí poder de Dios. Están haciéndolo todo en nombre de Dios, como si fuesen cristianos y al mismo tiempo están practicando una especie de brujería o hechicería, algo totalmente contrario a la palabra de Dios. Y algunos dicen, sí, pero podemos ver en el Antiguo Testamento que los profetas podían tocar algo y eso sanaba. Sí, pero estás hablando de un profeta cuyos milagros tenían el propósito de autenticar al profeta, demostrar que él venía de parte de Dios. Y esos profetas ya no son necesarios porque ya tenemos toda la revelación en la Escritura. Entonces no aplica hoy en día. Así que podemos ver con mucha facilidad cómo los que no conocen a Dios usan el nombre de Dios en cosas contrarias a la palabra de Dios, pero también quiero poner el ejemplo de los cristianos, que hacen cosas muy similares usando el nombre de Dios en el mismo tipo de brujería, como también lo mencioné la semana pasada. Compras una casa o un carro y le pides al pastor que lo vaya a ungir con aceite y que te dé la bendición, ¿verdad? Pastor, échame la bendición porque traigo un proyecto muy importante. Claro que sí, pásale, ahí te va la bendición. Y usen el nombre de Dios para eso. Y también es contrario a la Escritura. Entonces es muy fácil caer en el hecho de que porque mencionas la palabra de Dios o mencionas a Dios en el asunto, pensar que ya estás haciendo algo correcto solo porque Dios fue mencionado. No, no tiene sentido. Entonces hay que mantenernos alejados de esas cosas. Pero ¿qué tal si alguien dice de repente, gracias a Dios que ya estás bien? ¿Es una frase común y corriente? Sí. ¿Usaste el nombre de Dios en una frase común y corriente? Sí. ¿Pecaste? Sería mi pregunta. ¿Ya pecaste porque usaste el nombre de Dios en cosas comunes y corrientes? No, yo creo que no. Vamos a Santiago 4, versículo 13 al 15. Santiago 4, 13 al 15 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, si yo digo, si Dios quiere, nos vemos mañana, ¿es una frase común y corriente? Sí. ¿Estoy usando el nombre de Dios en una frase común y corriente? Sí. ¿Estoy pecando? No.
El propio Santiago nos dice que no digas mañana hago esto o lo otro, más bien di, si Dios quiere, haré esto o lo otro. Entonces, no es si la frase es común y corriente o no, sino por qué estás metiendo el nombre de Dios en ese asunto. ¿Me explico? No es que sea algo cotidiano, sino por qué involucras al nombre de Dios en ese tema. En el nombre de Dios ordeno que salgan las malas vibras mientras muevo la Biblia delante de ti. Está mal. ¿Por qué? Porque el contexto de lo que estás haciendo es contrario a lo que Dios ha establecido, y usar el nombre de Dios en algo contrario a la Escritura es profanarlo. Estás quebrantando el tercer mandamiento. Pero si yo digo, hermano, espero en Dios que te mejores, no estoy quebrantando el tercer mandamiento. Sí estoy hablando de Dios en algo común y corriente, pero el contexto es de acuerdo a la Escritura. Estoy diciendo que no se trata de mis deseos. Yo entiendo que Dios puede tener buenas razones para tenerte enfermo. Así que mi esperanza está en que en Dios pueda hacer algo para sanarte, ya sea que acabe con la situación que tiene contigo para que aprendas, o porque ya es suficiente la lección y te debe de hacer avanzar a lo que sigue. Entonces mi confianza está puesta en Dios. Mencionar a Dios en una frase trivial no me hace pecar porque el contexto es correcto y válido. Y tampoco necesito ponerle mucha pompa a la hora de mencionar a Dios. Por eso Jesús, cuando nos enseña a orar, dijo, cuando oren digan así, Padre nuestro que estás en el cielo. Punto. No tienes que buscar palabras muy sofisticadas. Excelentísimo Padre, amantísimo Señor. Mira, si a ti te nace referirte así a Dios porque es una manera en que muestres respeto, hazlo, pero no para pantallar, no por tratar de impresionar al que te oye o tratar de ganarte el favor de Dios por cómo te refieres a Él. Eso es imposible, no lo puedes engañar. A mí sí me puedes engañar, a cualquier persona puede decir, ay hermano, usted me cae tan bien y en realidad me odias. Y te voy a creer, porque yo veo con los ojos. Pero Dios ve todo. Él es omnisciente, todo lo sabe. No lo puedes engañar con palabras rimbombantes. Tratar de engañarlo con palabras rimbombantes, metiendo a Dios en ese asunto para obtener algo de Él en la oración, es quebrantar el tercer mandamiento. Porque la propia Escritura nos dice, pides y no recibes, porque pides para tus deleites. No puedes pedirle a Dios cosas de la carne, ¿verdad? Entonces, es de pensar que antes de mencionar a Dios, tienes que entender por qué lo metes en ese tema, por qué lo metes en ese asunto. Tienes que tener cuidado y darle a Dios el respeto que merece. ¿Me explico? Segunda forma de quebrantar está el mandamiento, llevar o portar el nombre de Dios en falso, como dice la NBI, o falsamente. Y yo nunca en mi vida cristiana, antes de buscar la doctrina bíblica, había visto o entendido o escuchado esta interpretación del mandamiento. Llevar el nombre de Dios en vano sería portar su nombre falsamente. Decir que tú estés haciendo algo que Dios te ha mandado, que no es cierto. Estarías haciendo algo en nombre de Dios que no te mandó a hacer. Es como los falsos profetas del Antiguo Testamento. Los falsos profetas decían que tenían sueños y visiones y decían, Dios ha dicho esto, Dios mostró eso, pero Dios no lo mostró. Fue lo que ellos soñaron y la interpretación que ellos le dieron. De hecho, era muy común que cuando un rey pagano mandaba a los profetas que le dijeran qué tenía que hacer, todos le decían, oh rey, yo veo en mis visiones, Dios me ha revelado que tú vas a ganar. Y cuando llegaba un profeta que realmente era de parte de Dios, le decía, te van a matar. Y odiaban al profeta que decía la verdad y alababan a los profetas que decían mentiras. Es triste, como hoy en día tú puedes ir a muchas congregaciones y vas a encontrar algo muy similar. Desde el que está enfrente, cuando se para a hablar en el escenario, en la plataforma, donde quiera que esté, es común escucharlos decir, esta palabra viene del corazón de Dios. Y luego dicen una sarta de mentiras y cosas antibíblicas. Ellos aseguran que Dios les dijo algo,
que ellos en su momento de comunión con Dios, Dios les comunicó esa información y ellos se la comunican a la iglesia. Y resulta que cuando analizas lo que supuestamente Dios dijo, es contrario a la Escritura. Están llevando el nombre de Dios en falso. Dios no les ha dicho nada. Es más, ni siquiera tienen los requisitos bíblicos para estar enseñando. Cualquier hombre, es más, cualquier mujer que se autoproclama pastora, que claramente está prohibido en la Biblia que las mujeres sean pastoras, y proclama el nombre de Dios como si ella fuese enviada por Dios, está quebrantando el tercer mandamiento, porque está llevando el nombre de Dios falsamente. Cualquier hombre descalificado que no tenga los atributos bíblicos para ser pastor y funciona como pastor y habla como si Dios lo hubiese enviado, está faltando, quebrantando el tercer mandamiento, porque no es cierto que Dios lo tenga ahí, no es cierto que Dios le dé ese ministerio y no es cierto lo que está diciendo. Pero esos son los casos más obvios, ¿verdad? Porque luego tenemos a muchas personas bien intencionadas, no niego eso, bien intencionadas, que le dicen a otros lo que ellos creen que deberían hacer, pero metiendo a Dios en el asunto. Ay, es que no sé si debería ir acá. Sí, yo creo que Dios sí quiere que vayas. ¿Cómo que tú crees que Dios sí quiere? ¿Quiere o no quiere? ¿Sí o no? Y si tú dices, Dios quiere, ¿cuál es tu evidencia? No, pues es que aquí yo sentí, aquí, y luego se me movió para acá, y luego para acá. Y eso pasa cuando Dios me dice algo. Brujería. No. ¿Cómo sabemos que Dios ha dicho algo? Por la Escritura. Si alguien dice, traigo esta nueva revelación, algo nuevo que Dios me dio, y ya está en la Biblia, no era nuevo, ¿verdad? Y si eso nuevo no está en la Biblia, entonces no es bíblico, no viene de parte de Dios. ¿Me explico? Tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida o lo que Dios quiere para la vida de otra persona, ahí está la Biblia. Si dice, ay hermana, ore por mí, porque hay un muchacho bien guapote, altote, como me gusta, pero tiene un pequeñito detalle, no es cristiano. ¿Tú qué crees que Dios quiera? A ver, ¿qué signo eres tú? ¿Qué signo es? Ah, no, si son compatibles. Primer palomita. Si platican, te hace reír. Uy, sí, me la paso feliz. Otra palomita. ¿Es buen muchacho? Ah, sí, es muy buen muchacho. Trabajador, muy trabajador. Se va llenando la lista de cosas buenas. Y le dice, pues mira, de 10, nomás una le falta. Nomás le falta ser cristiano, pero ya casi es cristiano. De hecho, es más cristiano que muchos que dicen que son cristianos. Y se autoconvencen, ¿verdad? Ay, mijita, pues mira, tú pruébalo y ya Dios dirá. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para esa situación? ¿Necesitamos orar para preguntarle a Dios? ¿Necesitamos ayunar, irnos a una cabaña en una montaña para obtener la revelación? No, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Así de simple. Pero es que mi Dios me dijo que sí. Mientes. ¿Quién eres tú para decir que miento? Bueno, alguien que sabe leer. Aquí está la escritura y aquí dice. No es lo que tú crees, no es lo que tú sientes, no es lo que tú interpretas, que dice la escritura. Entonces, cuando damos consejos como si Dios estuviese aprobando diciendo algo, aunque tengas la mejor de las intenciones, y metes a Dios en el asunto como que Dios quiere algo, estás portando el nombre de Dios falsamente. Dios, en su naturaleza, en lo que tenemos revelado en la Escritura, tenemos toda la información necesaria para saber si debes o no debes hacer algo. Cuando alguien dice que es cristiano, tú puedes ver el caso de Jesús, cómo trató a los fariseos y a los maestros de la ley. Hipócritas. ¿Por qué fue tan duro con ellos y no con Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos? A un fariseo, a un maestro de la ley, Jesús le llamó hipócrita.
No nomás a uno, a muchos. En mi ejemplo digo, un maestro de la ley, a un fariseo, sepulcro blanqueado, raza de víbora. Al jefe de los cobradores de impuestos, que traicionaban a su pueblo para recolectar impuestos para Roma y que robaban, nunca le dijo hipócrita, ni raza de víbora. ¿Por qué? Porque el fariseo, el maestro de la ley, porta el nombre de Dios falsamente. Saqueo no se sentía ni se daba por hombre espiritual ni iluminado. Él bien sabía que era un pecador, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, yo no vengo a los sanos, sino a los enfermos, a los que saben que están mal. El que piensa que está muy bien, dice, no necesita de médico, dijo Jesús. Por eso, un fariseo, alguien que era respetado por el conocimiento que tenía de Dios y cómo Dios se manifestaba a ellos, Jesús públicamente los avergonzó, los humilló. Viene el caso que le invitaron a una comida, llegan los fariseos y están buscando los mejores lugares en la mesa, porque en aquel contexto el mejor lugar es al lado del anfitrión. El mejor de los mejores lugares es a la diestra, a la mano derecha del anfitrión. Los lugares de cabecera, podría así decirlo, son los lugares especiales. Y los fariseos les gustaban que les dieran esos lugares porque se sentían más importantes. Y viene en una ocasión donde Jesús ve que toman los mejores lugares y en plena fiesta dice, no sean como los fariseos hipócritas que buscan los mejores lugares en la fiesta, con los fariseos allí delante de todos. Qué difícil era estar en una fiesta con Jesús, ¿no? Qué silencio incómodo ver que el fariseo dice, oye, ¿no tienes mejor? Ah, sí, mejor me siento acá. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahí va con todas las buenas costumbres a sentarse y Jesús le dice, no sean hipócrita como él, que busca los mejores lugares. Qué incómodo es estar en una fiesta así. Pero ¿por qué la agresividad, entre comillas, de Jesús? Porque es alguien que porta el nombre de Dios falsamente. Cuando tú portas el nombre de Dios, cuando dices soy cristiano, estás portando el nombre de Dios. Y cuando haces cochinadas en tu trabajo y dices que eres cristiano, estás llevando el nombre de Dios en falso. Porque un cristiano no debe hacer cochinadas en su trabajo. ¿Me explico? Portar el nombre de Dios haciendo lo opuesto a lo que Dios ha dicho es quebrantar el tercer mandamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque incluso desde que está el momento de la alabanza, yo me acuerdo mucho, para muchas congregaciones el momento central de sus reuniones es la alabanza, sobre todo cuando llega la adoración. Y ellos afirman que el Espíritu Santo se mueve entre ellos. Y es muy común escuchar al que está enfrente, ya sea el que dirige la alabanza o el predicador, decir, Espíritu Santo, tócalos, 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 ahora Espíritu Santo. ¿Nunca te llamó la atención cómo se atreve a darle órdenes a Dios? Es como si el Espíritu Santo estuviera ahí como viendo todo, tócalo, tócalo, ahora, ahora, y se agarra el Espíritu Santo porque le están dando las instrucciones. Llénalo, llénalo del Espíritu Santo. ¿Este o aquel? No, el de atrás. Ok, va y lo hace. ¡Qué absurdo! No le puedes dar órdenes a Dios. Pero supuestamente son siervos de Dios que usan su nombre en falso. Es tan común ver eso y no estamos conscientes del pecado que representa. Y que si realmente pasara como ellos aseguran, que Dios los visita, ¿qué haría Jesús entre ellos? Hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Es un circo, tristemente es un circo lo que hace. Líderes cristianos, como ha pasado últimamente, todos los consideraban verdaderos cristianos y de repente destapan su doble vida, sus adulterios. Algunos se declaran abiertamente homosexuales, cosas que la propia escritura prohíbe y que los descalifica por completo.
y que estuvieron engañando a las personas durante mucho tiempo. Ahí está. Usan el nombre de Dios falsamente. Sus errores tal vez no eran visibles al principio, sin embargo, no eran nacidos de nuevo hasta que Dios saca toda la luz. Ahí está un ejemplo de cómo se quebranta el tercer mandamiento. Usar el nombre de Dios para hacer cosas opuestas a Dios es quebrantar el mandamiento. Decir el nombre de Dios en un contexto opuesto a lo que Dios aprueba es quebrantar el tercer mandamiento. Y por último, quizás el más extenso, el falso juramento. Un falso juramento. Jurar por Dios algo que no puedes cumplir o decidiste no cumplir. ¿Qué significa jurar en el nombre de Dios? Cuando juras por Dios, estás diciendo que pones a Dios como testigo de que lo que tú estás diciendo es verdad. Es decir, tú dices, el creador de todas las cosas, omnisciente, omnipresente, es testigo que esto que te estoy diciendo es verdad. Ya sea que te comprometes a cumplirlo o que afirmas que sucedió así, que eso es verdadero. Es muy común ver en las películas americanas que cuando alguien va a pasar a dar su testimonio en un juzgado, pone su mano en la Biblia, ¿verdad? Y se juro decir la verdad, toda la verdad, nada más que la verdad. Que Dios me ayude. Están diciendo, voy a traer a Dios como testigo, que lo que ustedes van a escuchar de mi boca es solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, cuando alguien jura, dice, por Dios santo te lo juro, está diciendo, es tan verdadero lo que te estoy diciendo que Dios mismo es mi testigo de que es verdad. En el Antiguo Testamento, si alguien hacía eso y no cumplía o se demostraba que era falso, lo mataban. Para que entiendas la gravedad de jurar falsamente, ¿verdad? Entonces, vamos a Levítico 19:12. Dice, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Dos cosas, ¿verdad? No jures en mi nombre solo por jurar, ni profanes el nombre de su Dios. Profanar el nombre de Dios ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué significa? Usar el nombre de Dios en falso así. Y aquí está el otro sentido. No jures en mi nombre solo por jurar. Está hablando de una promesa solemne, de algo que tú afirmas que es totalmente verdadero. Vamos a Mateo 5:33 y Jesús habla al respecto. Dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. No faltes a tu juramento. O sea, no dejes de cumplirlo. No falles a lo que juraste. Cumple con tus promesas del Señor. Veamos lo que dice Eclesiastés en Eclesiastés 5, versículo 2 al 6. Dice, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Así que aquí está hablando cómo Dios se toma muy en serio lo que dices, ¿verdad? Si tú estás jurando, prometiendo algo, Dios es muy estricto en que cumplas eso que dijiste. Y dice, si no lo vas a hacer, mejor no digas nada. Fíjate, en lugar de decir, no, tú me tienes que jurar que lo vas a hacer. Él dice primero, ¿realmente lo vas a hacer? ¿No estás muy seguro? Entonces, calladito, te ves más bonito. No abras tu boca si no estás completamente seguro de que lo vas a hacer. Ahora, cuando vas creciendo y llegas a la edad adulta, te das cuenta que ser adulto, todo se basa en promesas. Todo.
Cuando estés en tu trabajo y te asignan una tarea, tú dices que lo vas a hacer. Es una promesa de que lo vas a hacer, ¿verdad? Cuando tú vas y haces tu contrato de luz, de agua, ok, te van a dar el servicio 1 mes o 2 meses y esperan que tú pagues. Y supuestamente tú, cuando haces el contrato, dices, yo prometo que voy a pagar. Y si el agua, que es una necesidad básica del ser humano, aquí el gobierno te dice, bueno, te doy chance hasta 3 meses sin pagarla. Y como es fundamental para la vida, no te la pueden cortar completamente, te la disminuyen al máximo. Pero todo se basa en la promesa de que si ellos te dan el servicio, tú vas a pagar. Cuando tú compras algo, marketplace o donde tú lo compres, y oye, si funciona todo, uy, todo funciona. Y si es original, uy, muy original. Ok, te está haciendo una promesa. Tú le vas a dar un valor que, creyendo que cumple con todas las expectativas, más allá de lo que tú puedes revisar. Si es un teléfono y dices, oye, este no es chino de esos clones. No, no. Préndelo y le funciona todo, le funciona. No vas a poder probar cada una de las características. Vas a tener que confiar en su palabra en cierta medida. Lo mismo cuando tú vendes. Las relaciones personales, nos vamos a casar y me vas a amar para toda la vida. Uy, sí. Tan pronto se les olvida. Todo se basa en un compromiso, en tu palabra. Vas a pagar, lo vas a hacer, lo vas a entregar, etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios pone tanto énfasis en esto? Toda la sociedad se basa en promesas. Todo lo que hacemos se basa en compromisos. Si no tienes eso bien claro, va a ser un desastre, ¿verdad? Cuando dice, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Dice Dios, cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, eres un necio. ¿Por qué eres un necio? Oye, Dios, pues es que salieron cosas que no había estimado. Bueno, en eso consiste la necedad, que no te aseguraste. Claro que siempre va a haber cosas fuera de nuestro control, ¿verdad? Oye, pues yo me comprometí, pero no sabía con que iba a haber una tremenda sequía en toda la región. Yo dije, te voy a invitar a mi alberca, y cuando llegó no había agua. Sí, pues el gobierno no dejaba tener albercas. Pero tú te comprometiste, sí, y no cumpliste. Eres un necio. ¿Cómo? Yo no sabía que me iban a quitar el agua. No, pero no lo consideraste en tu ecuación. Por eso leímos a Santiago. No digas yo voy a hacer tal o cual. Di si Dios quiere. ¿Me explico? Esa condición, si Dios quiere, te ayuda. Debería de ayudarnos a entender que las cosas no van a funcionar como tú crees que van a pasar. Y que puedes quedar mal porque tú piensas que tu plan va a salir como tú lo planeaste. Y ese es uno de los errores más comunes, ¿verdad? Hacemos planes para el próximo fin de semana que se atraviesan cosas y ya no los puedes cumplir. Pero sigue siendo un necio. ¿Por qué? Si yo no sabía, precisamente porque no consideraste que el mundo no fluye como tú esperas, que la vida no sigue el curso como tú lo imaginas. Hay cosas fuera de tu control que debes tener en consideración a la hora de que te comprometes a algo. De manera que especifiques las condiciones necesarias para que no incumplas. ¿Se entiende? Dice, vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Le digo porque todos tenemos problemas en esto. Hay algo que realmente queremos hacer y nos comprometemos sin asegurar que realmente podemos hacerlo. Entonces tienes que pensar muy bien, ¿puedes o no puedes? A ver, mira, si esto sale bien y si esto sale bien, puedo. Si esto no sale, no puedo. Y ya está especificado en las condiciones, ¿verdad? Pero tampoco puedes pasarte toda la vida así, oye, ¿vas a venir a trabajar mañana? Pues no sé. ¿Qué tal si cae un meteoro, un huracán? ¿Qué tal si ya no despierto? Obviamente, todos damos por hecho una serie de cosas básicas, ¿verdad? Todos damos por hecho de que si no estás hospitalizado ahorita, pues mañana vas a ir a trabajar sin problemas. Todos damos por hecho de que como los últimos años de mi vida
Nunca me he quedado muerto a la mañana siguiente. Yo sospecho que mañana tampoco, ¿verdad? Claro que hacemos una serie de cosas que asumimos que van a pasar, que es parte natural de la vida, pero no puedes así hacer todo en lo general. Para Dios es muy importante que es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Ese es el sentido positivo del mandamiento. No uses el nombre de Dios en falso. Cuando te comprometes diciendo que lo vas a hacer, el sentido positivo es cumple lo que dices. ¿Me explico? Comentario Benson en este versículo. Dice, este título se le puede, cuando habla de los ángeles, mira, vamos a leerlo para que no haya confusiones ahí. La NBI dice, ni digas luego al mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. La Reina Valera 60 dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y yo he escuchado algunas teorías de que los ángeles te van a demandar tus promesas. No, recordemos que la palabra ángel no hace referencia a un ser con alas y vestidura blanca. La palabra ángel en el original, tanto en hebreo como en griego, se traduce como mensajero. Un mensajero, no necesariamente un ser celestial. Entonces, cuando dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, en el contexto de llevarle un voto a Dios es cuando tú hacías una promesa de un sacrificio, de algo que le ibas a presentar. ¿Quién viene siendo el ángel de Dios en ese contexto? El sacerdote aquí es quien lo recibía. Entonces aquí podríamos decir que no le digas al sacerdote que no cumpliste por ignorancia. Es que no sabía que iba a pasar eso. No, precisamente como hay cosas que no sabes que van a pasar, piensa bien en qué te estás comprometiendo. Pero no hay nada que indique que los ángeles están interviniendo cuando hacemos promesas. Si tú le prometiste a tu jefe en el trabajo que el viernes acababas lo que te asignó y no acabas, y viene el inspector, ¿quién es el ángel ahí? El inspector, que viene a ver si acabaste o no acabaste. No le vas a decir, no, pues fue sin querer. No, lo que está diciendo Dios es, ¿te comprometiste? Lo haces. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como cristiano estás portando el nombre de Dios, ¿verdad? Y cuando haces las cosas mal, estás haciendo lo opuesto, portas el nombre de Dios en falso. Perjudica, no glorifica a Dios, mancilla el nombre de Dios cuando haces las cosas mal. Entiendo que todos nos equivocamos, por eso hay que hacer la parte que nos corresponde en restituir el daño si es posible. Pero el punto es, mejor no te comprometas. Luego Jesús explica en Mateo 5, 34, 37. Dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Fíjate la claridad de Jesús. Cuando tú dices sí, es sí. Dices no, es no. Cualquier otra en medio, cualquier otra cosa en medio, excusa de lo que sea, ¿de dónde proviene, dice Jesús? El diablo. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo equipo con el diablo justificándonos? ¿Cuántas veces nos comprometimos y no lo hicimos? Y en lugar de decir, lo siento, dices, no, pues es que él no me dijo, es que aquel no me avisó, es que este se me atravesó. Dice Jesús, todo eso es del diablo. ¿Cuántos hemos fracasado en cumplir el tercer mandamiento en esos temas? Todos. Y a veces lo vemos como algo normal. Pero, según las palabras de Jesús, cuando dice, no juren de ningún modo, ¿está diciendo Jesús entonces que los cristianos no deben de jurar? ¿Qué opinas? ¿No deberíamos jurar? ¿O sí? Vamos a Romanos 1, versículo 9 al 10. Palabras de Pablo. Dice, Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que si es la voluntad de Dios, por fin se me abra el camino para ir a visitarlos. Ahora, si tú lees con detalle, Pablo está haciendo un juramento aquí. ¿Lo puedes ver? Cuando dice,
Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. ¿Qué significa jurar por Dios? Poner a Dios por testigo de que lo que dices es verdad. Y es literalmente lo que está haciendo Pablo aquí. Él me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Les está diciendo, les juro por Dios que me acuerdo de ustedes. Está jurando. Romanos 9:1. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Digo la verdad en Cristo, no miento. ¿Qué está haciendo otra vez? Poniendo a Cristo como testigo, está jurando. Gálatas 1:20. Dios me es testigo de que en esto que les escribo no miento. Está jurando Pablo. Y por último, tenemos a Dios mismo jurando. Hebreos 6:16-18. Dice, la gente jura por alguien superior a sí misma. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito nunca cambia, confirmó con un juramento esa promesa. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades que nunca cambian y en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Entonces, si Pablo juró en varias ocasiones y Dios mismo hizo juramento y Jesús dice, no juren por nada, no puede significar que Jesús prohibió jurar, ¿verdad? Porque entonces tienes a Pablo pecando y a Dios pecando. Es absurdo que Dios peque. Pablo sí puede pecar, pero Dios nunca. Entonces no estamos teniendo el contexto correcto de lo que dijo Jesús. Por eso es muy peligroso tomar versículos, aislarlos y hacer doctrina. Porque yo les dijera aquí, hermanos, ninguno jure porque Jesús dijo que ninguno debe jurar. Y tú ya te vas con esa idea. Pero tienes a Pablo jurando y a Dios haciendo juramentos. No cuadra. ¿Qué significa? Vamos a ver este contexto. Mateo 23:16-22. Jesús aquí nos da el contexto de la doctrina errada de su tiempo, que es la que él está haciendo referencia. Mateo 23:16-22. Hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. ¿Qué está hablando aquí Jesús? Del contexto cultural. Ellos, cuando vieron el tercer mandamiento, dijeron, lo que prohíbe es jurar falsamente. Eso es todo. Y esa fue su interpretación. Omitieron lo de profanar el nombre y de lo de portar el nombre de Dios en falso, cosa que Jesús les recriminó públicamente. Y en la parte del juramento, como eran muy mentirosos, empezaron a hacer distinción entre juramento y juramento. Si tú juras por el templo y no cumples, no tiene mucha validez ese juramento. Pero si juras por el oro que está en el templo, ahí sí quedas obligado. ¿Por qué? Están haciendo juramentos válidos, juramentos inválidos. ¿Pero para qué se necesita un juramento? ¿Por qué? Porque los hombres somos mentirosos, ¿verdad? Es lo mismo. Cada quien, los jóvenes me dicen, ¿para qué casarse por la ley? ¿Para qué firmar un papel? Nuestro amor no necesita ese tipo de compromisos. Por la misma razón de los juramentos. ¿Por qué se requería un juramento? Porque los hombres somos mentirosos, ¿verdad? ¿Cómo tú tratabas de garantizar que realmente va a cumplir? Trataba de decir, mira, yo sé que normalmente digo mentiras, pero esta te lo juro. Créeme, te lo juro.
¿Quién? ¿A quién metes por testigo? No, pues a mi mamá. Ah, ¿tu mamá qué va a saber de lo que andas haciendo? A mi perrito Firulais, él tampoco sabe lo que estás haciendo. Pongo a Dios por testigo. Ah, ok, te creo. ¿Por qué? Porque no puedes engañar a Dios, ¿verdad? Pero alguien que no le importa, te va a decir, sí, por Dios te juro, y como que ya no lo hace. Entonces, como no puedes jurar por Dios en falso, jurar y no cumplir, por Dios, sacaron sus alternativas. No, no juro por Dios, pero juro por el templo. Juro por el altar. ¿Qué tiene que ver el altar en eso? ¿Qué tiene que ver el templo en eso? Fíjate cómo encuentran la manera de seguir mintiendo y engañando. Con tal de no quebrantar el tercer mandamiento, no juran por Dios para no fallarle, pero meten muchos tipos de juramentos. Y luego Jesús dice, Mateo 5, 34 al 37, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De que está prohibido jurar? No, de toda esa doctrina errada que ellos tenían, de que había juramentos válidos y juramentos inválidos. El problema es que mientes. Jesús dice, no necesitas esos juramentos si haces lo que dices. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Para que cuando tú digas voy a hacer algo, no tengas que estar jurando por nada. Pero no es lo mismo en un contexto donde tienes que demostrar que lo que dices es verdadero y no hay evidencia física. En una corte, tú juramentas decir la verdad. ¿Está prohibido eso? No, el contexto es diferente. Jesús está refutando la doctrina de ellos equivocada en cuanto a los juramentos que son válidos o inválidos. No, no necesitas especificar que si juras por esto o por lo otro, haz lo que comprometiste a hacer, con eso cumples el mandamiento. ¿Se entiende? No necesitamos especificaciones de cuándo sí y cuándo no. Si tú dijiste que sí, es sí. Punto. Dijiste que no, es no. Se me atravesieron cosas, es que esto, no me importa. ¿No lo hiciste? Entonces estás mal. Punto. Yo me acuerdo que sí había maestros míos en la facultad y todos odiaban a esos maestros. Yo también los odiaba. No les voy a decir que no. Porque es o entregas o repruebas. Y tienes un montón de materias y todas te piden su proyecto y no les importa si tienes o no tienes tiempo. Tienes que entregar el proyecto en la universidad. Oiga, maestro, es que no dormí, no me importa. ¿No lo traes? Reprobado. Pero maestro, ¿por qué es así? Que no entiende que yo me sentía muy mal y me sentía deprimido. No me importa, no trajiste el proyecto, repruebas. Y todos odiaban a esos maestros. Pero estaba haciendo algo bueno o algo malo el maestro. Imagínate que tú tienes a alguien estudiando medicina y le cargaron un proyecto que tiene que ver con las operaciones que va a hacer cuando esté con gente viva de carne, en carne viva, o sea, gente real. Oye, le encargaron hacer una operación a una ratita y se le murió la ratita. Y llega el estudiante, pues se me murió, pero pues es que me hace que la rata andaba medio flacucha. Como que se asustó y se me murió. Y me está diciendo, no importa. Lo importante es la intención. Pásale. ¿Tú quieres, te gustaría que te opere ese doctor? Se le morían las ratas. No cocía bien las naranjas que le dieron. Yo me acuerdo, tenía un amigo que estaba estudiando medicina. No sé si eso siga así o si él estaba haciendo las cosas mal. Pero cuando estábamos platicando ahí en una esquina en el parque donde yo vivía, él llegaba y de repente nos enseñaba una mano. ¿Qué hiciste? Sí, es mi tarea. ¿Cómo que tu tarea? Sí, ¿de dónde la sacaste? Ah, pues fui a la morgue y esperan cuerpos que nadie reclama y determinado tiempo, así nos explicó, no sé ni siquiera si era legal, ¿verdad? En determinado tiempo, pues nadie lo reclama, pues bueno, el cuerpo es donado a la ciencia. Entonces dicen, oiga, pues yo necesito una mano, ahí va, pero la regresas en tal tiempo. Yo necesito esto y échame un hígado y échame un intestino y se los llevaban para hacer sus tareas. Y regresaban, decías, lo bueno, decían él, tienes que llegar cuando hay muerto fresco, porque si no te toca la mano, que ya se llevaron otros.
y ya no funciona bien. Y nos enseñaba cómo cosía y las cosas que hacía, y tú dices, bueno, espero que haya alguien que les valide que esté bien hecho, porque un día me va a operar a mí la panza o algo, y no quiero errores, ¿verdad? Porque esos errores pueden ser muy graves. Más vale que seas muy estricto con ellos para que pueda titularse quien realmente debería titularse, que ser buena onda con los alumnos y ayudarlos a pasar las materias. ¿Me explico? ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? ¿Dijiste que sí o dijiste que no? Cualquier otra cosa es del diablo. Es que dame chance. No, 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 ¿cómo dame chance? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Punto. Es lo que Dios dice. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Punto. Es que no todo es blanco y negro, me han dicho muchas veces. Hay escala de grises. No, en el caso bíblico no. Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no junta conmigo, desparrama. ¿Eres hijo de Dios o hijo del diablo? No hay ningún otro padrino ahí. ¿Por qué es Dios tan estricto en esto? ¿Por qué? Porque cuando tú digas algo portando el nombre de Dios como cristiano que dices que eres, cuando cumples lo que dices, Dios es glorificado. Y la gente ve las cosas de Dios y el servicio a Dios como algo bueno, que es luz en medio de tanta oscuridad. Pero cuando hacemos las cosas mal, se menosprecia el Evangelio, se pisotea el Evangelio y ya no sirve para salvar, porque tú lo destruiste con tus acciones. Nadie va a cambiar los planes de Dios. Cuando Dios eligió para salvación, Dios va a salvar a los suyos, pero nosotros estorbamos cuando no cumplimos lo que comprometemos. Entonces Jesús nos está demostrando la importancia de entender el tercer mandamiento. Implica un compromiso firme en que tu palabra es confiable. Yo quisiera que así fuéramos todos, que si estás en el trabajo y dices, lo entrego el viernes, nadie duda que lo vas a entregar el viernes. Oye, pero si se puso muy difícil la cosa, todos saben que tú vas a hacer lo que tengas que hacer, te vas a quedar ahí en el trabajo, todo lo que tengas que quedarte para entregar lo que dijiste. Eso es lo que glorifica a Dios. Eso implica el tercer mandamiento. No tomes el nombre de Dios en vano. En la parte negativa es fácil no hacer lo que está mal. En la parte positiva es mucho más profunda. ¿Cómo le hacemos para cumplir todo lo que nos comprometemos? Nos tiene que llevar a pensar con mucho más detalle en qué nos estamos comprometiendo. Entonces, sobre los tres usos principales de la ley moral, este mandamiento es como un espejo. ¿Te puedes ver reflejado en tu maldad? ¿Puedes ver claramente lo malo que somos entendiendo este mandamiento? Sí, en los tres sentidos que vimos. Desde profanar su nombre, hablando de Dios en cosas opuestas a Dios, desde llevar su nombre haciendo las cosas equivocadas y desde que fallamos los compromisos que establecimos. Es muy fácil ver el problema que tenemos. Entender este mandamiento es un espejo muy claro. Ahora, ¿cómo este mandamiento restringe el mal? Como les comenté, toda la vida adulta se basa en compromisos. Tu vida profesional se basa en que también has cumplido tus compromisos. Lo que se te ha asignado, lo has entregado como era, mejor, tienes un buen camino en tu vida profesional. ¿Verdad? Eres malo, incumples, haces las cosas mal, a veces ni vienes a trabajar, no esperes que te vaya bien. Te va a ir mal, a ti y a tu familia, que depende de ti. ¿Cómo restringes el mal? Imagínate que todos cumpliéramos lo que decimos, como lo dijimos, y que no hubiera excusa. Si quedaste mal, dices, ni modo, quedé mal y acepto las consecuencias. ¿Cómo sería la sociedad? Imagínate que tú le pagas a alguien y realmente hace eso
que iba a hacer cuando dijo que lo iba a hacer. ¡Qué felicidad! ¡Qué estrés! Mira, ya se acerca las fechas de aguinaldo y vas a ver muy común que la gente empieza a meterle cosas a su casa, ¿verdad? Y empiezas a ver que están pavimentando la cochera, poniéndole un techito, porque dicen, cuando venga el aguinaldo con eso lo pago. Y ahí tienes a los albañiles trabajando y tú dices, bueno, estas fechas acaba. No, hombre, el señor se gastó el dinero, se lo tomó, no vino hoy porque es lunes y estaba borracho, hubo juego ayer, amaneció muy tomado y no te va a entregar cuando dijo. Imagínate que tienes ahí toda la tierra regada y el cemento. Ay, tan difícil que es conseguir albañiles cumplidos. Es muy difícil. Pero qué tal que hubiera uno que siempre entrega. ¿Cómo le iría de trabajo a ese señor? ¿Qué diferencia? En algo tan simple. Tengo que obedecer el tercer mandamiento. Tengo que cumplir lo que digo. Tengo que cuidar lo que digo. Tengo que cuidar lo que hago porque soy cristiano. ¿Cómo se restringe el mal? Si todos pusieran atención a eso, la vida sería muy distinta, muy diferente. Por último, guía para los creyentes. ¿Tienes claro cómo debes comportarte ahora? Te vuelve muy claro entender qué cosas debemos estar cuidando. La ley moral nos trae todo ese beneficio y todos tenemos que cambiar, todos tenemos que mejorar. Pero ya tienes caminos claros delante de ti por lo que hay que empezar a hacer. El punto es, no se trata de que uses el nombre de Dios en frases cotidianas, sino por qué estás involucrando el nombre de Dios. ¿Qué haces porque eres cristiano y portas el nombre de Dios? ¿Cómo aconsejas? ¿Cómo le dices a alguien lo que debería de hacer? ¿Porque lo sientes o porque está fundamentado en su palabra? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Porque te dijo la comadre? ¿Porque te dijeron en el grupo de WhatsApp? ¿Porque lo viste en un TikTok? ¿O porque está fundamentado en la Escritura? Todas esas cosas que parecen insignificantes hacen la vida muy diferente. Y de eso se trata, de comprender. La ley nos guía a Cristo. Nadie puede decir, ay, pues yo todo lo cumplo. Estos 3 mandamientos que hemos visto, voy invicto. No es cierto. Necesariamente hay que acudir a Dios, es decir, perdóname, Señor. ¿Cuántas veces hemos quedado mal? Muchas. Así que hay mucho que reflexionar. Pero la buena noticia es que Dios es fiel para perdonarnos. Y que Él ya sabía cuántas veces te ibas a equivocar y como quiera te amó. Y como quiera te perdonó. Así que esta situación en la que caes en cuenta de tu maldad no es para que pienses que Dios te ama menos. Porque Dios en todo momento te ve como eres, ¿verdad? Nosotros hay veces que nos vemos más santos que otros días, ¿verdad? Yo hoy ando en mi prime, hoy sí ando bien espiritual, hermano. Hoy sí le digo que no a las carnitas o algo. Pero llega otro día y le entras como no deberías entrarle, ¿verdad? Y piensas que Dios es igual que tú. Y que hay días en que Dios te ve bien y hay días que Dios te ve mal. Eso es un error, es una trampa del diablo. Tú fuiste cubierto por las vestiduras de la justicia de Cristo. Dios te ve como si fueses igual de perfecto que Cristo. Esta vida y nuestros errores y tropiezos no cambian tu estatus delante de Dios. Sigues siendo un hijo declarado justo. El punto es que tú veas cómo debemos trabajar en nuestra santidad. Vamos en el tercer mandamiento y ya estamos, como dicen en el rancho, bien despelucados, bien desplumados. Quizás te veías como un ave hermosa con plumaje hermoso y de seguro que ya estás bien arrancado, partes pelonas ya. De eso se trata. Mientras más conocemos a Dios, más conscientes somos de nuestra miseria.
¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Por favor, piensa en ti mismo. No estés pensando en la desplumada de otros. Tú, ¿qué cosas tienes que cambiar? Por eso, imagínate que dijéramos, Señor, danos lo que merecemos. ¿Qué nos debería de dar? Castigo eterno, su ira destructiva. No, nunca, nunca ores, Señor, dame lo que merezco como tu hijo. No mereces nada más que destrucción e ira. Señor, gracias por recibirme como tu hijo, a pesar de lo que soy. Perdóname y límpiame. Ayúdame a avanzar. Hermanos, no estamos leyendo esto para destrucción y que te vayas toda apachurrada a tu casa. La buena noticia es que Dios ya sabía todo ese mugrero que hemos hecho y aún así te amó. ¿Me explico? A Dios no lo sorprendes. Por eso, cuando más cuenta nos damos de los miserables, más agradecido te debes de sentir, no más deprimido, más agradecido, porque tu justicia no contribuye nada a tu salvación. La salvación se te concedió por los méritos de Cristo. El enfoque es, Señor, ayúdame a glorificarte más. Agradecido porque Él sabe perfectamente qué has hecho, qué haces y qué vas a hacer. Nosotros nos sorprendemos de nuestra maldad, pero Dios no, ya la sabe. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque en lugar de sorprendernos, ¿por qué no tenemos lo que queremos? ¿Por qué otros tienen cosas que nosotros no tenemos y pensamos que es injusto? Ayúdanos a entender que lo verdaderamente asombroso es que tengamos algo bueno de ti cuando merecemos solo tu ira. ¿Cómo es posible, Señor, que nos hayas salvado siendo como somos? ¿Cómo es posible que a pesar de que nos cambiaste y empezamos a avanzar en la vida cristiana, antes estábamos mucho peor? Hacíamos cosas todavía más degradantes, en un nivel de maldad mucho mayor, y aún así me amaste, me recibiste como si fuese tu hijo, Señor. Gracias, porque al reconocer nuestra debilidad, como dijo el apóstol Pablo, nos gloriamos en ti, porque tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos a descansar en tus obras, no en las nuestras, que son insuficientes. Ayúdanos a descansar en tu obra, por lo que tú hiciste. Que esto que hacemos en vida, Señor, lo hacemos en agradecimiento. Que realmente entendamos que lo hacemos por gratitud, no para salvación, no para ganarnos tu favor, porque tú ya nos diste todas las cosas en Cristo. Ayúdanos a comprender, Señor, cómo estos mandamientos nos muestran quiénes somos y quién eres tú. Que podamos entender la manera correcta de relacionarnos contigo. Que podamos entender, Señor, qué significa que tú nos has llamado amigos. Que a pesar de ser el creador de todas las cosas, el Rey sobre todo reino, nos has recibido como hijos. Ayúdanos a ver, Señor, misericordia y tu gracia sobre nuestras vidas, para que cuando hablemos a otros de ti, podamos transmitirla. Ayúdanos a poder mostrar los beneficios de tu gracia y tu misericordia cuando portamos tu nombre como corresponde, como dice el apóstol Pablo en otra parte, y llevemos una vida digna del llamamiento que nos has hecho. Ayúdanos, Señor, a respetar tu nombre cuando hablamos de ti, a ser coherentes y congruentes en lo que decimos y en lo que hacemos cuando entendemos que somos portadores de tu nombre.
El apóstol Pablo nos enseña que somos embajadores, representantes de tu reino, Señor. Ayúdanos para que como representantes tuyos de tu reino, con todos los defectos que tenemos, ayúdanos a avanzar para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ayúdanos a tener tal conciencia de nuestra situación pecaminosa que nos veamos obligados a pensar antes de comprometernos, que nos veamos obligados a analizar con detalle aquello que vamos a comprometer para asegurar que podemos cumplirlo y si no, Señor, entonces no comprometernos o hacerlo de tal manera que podamos considerar aquello que está fuera de nuestro control para no pisotear tu nombre, para no ser como los fariseos, sepulcros blanqueados, que externamente se ven muy bien, pero internamente están llenos de pudredumbre y gusanos. Ayúdanos, Padre, a vernos en la condición que tenemos de pecado para poder glorificarte, darte toda la gloria y la honra a ti, que eres el único digno de recibirla, porque a pesar de nuestra maldad, nos has llamado hijos, nos has llamado amigos, y Cristo nos llama hermanos. Gracias, Señor, porque no tenemos forma de pagarte y nada de lo que hemos recibido es merecido. Gracias por todo lo que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Ok, veo que ya hay algunas preguntas aquí en el grupo. Y mientras les doy unos minutos para los que están escribiendo, quiero hacer una aclaración. El domingo pasado, todos complotearon en mi contra para engañarme, que hicieron una fiesta sorpresa de cumpleaños. Yo quiero agradecer a todos. Muchos ya vi que me escribieron en Facebook. No he tenido el tiempo de sentarme a revisarlos a todos. Algunos escribieron en los distintos grupos de WhatsApp porque cumplí años el pasado 22 de octubre, escasos 47 años. Y a los que me escribieron por WhatsApp en los grupos en los que estoy, ya pude agradecer uno por uno, dándole ahí corazoncito de que les agradezco por el tiempo que se hayan tomado. Yo sé que hay muchos comentarios en Facebook que aún no he comentado nada al respecto. Lo voy a hacer en la primera oportunidad. Agradezco a mis hermanos y aclaro, yo siempre he dicho que no me gusta que me festejen, no porque sea pecado o porque sea algo malo, sino porque no me gusta que se haga distinción entre personas. Yo siempre he dicho, me van a festejar a mí, entonces festejan a todos. Y como no se puede festejar a todos, pues no se hace como algo formal de la congregación, ¿verdad? Y este domingo pasado me extrañó que de repente todos se fueron, ¿verdad? Yo dije, ¿el rapto? Dije, no, porque aquí estoy yo. Vi que todos se fueron y eso no es normal. Normalmente aquí se quedan muchos. Y aunque yo me quedo a veces con consejería o aclarando dudas y a veces soy el último en irse, como quiera, cuando yo me voy todavía hay gente platicando aquí. Qué bueno que estén conviviendo unos con otros, pero ese día todos se fueron. Y luego mi esposa dijo, ándale, que hay que ir. Ya sabía, me habían dicho que iba a ir a una fiesta, ¿verdad? Que ya se había hecho antes, no más por puro amor, ¿verdad? De convivir con los hermanos, sino un motivo especial. Y yo tenía entendido que era eso mismo. Pues yo cuando salgo de aquí, yo realmente, hermanos, les confieso, quedo molido físicamente. Y yo necesito recostarme un rato para reponerme. A veces no me duermo, pero nada más estar recostado me ayuda. Entonces yo llegué a mi casa para recostarme y pues, no, ¿cómo te acuestas? Que hay que irnos. Pero ¿por qué? O sea, no va a pasar nada si me tardo yo un ratito en llegar. Y no entendía por qué, ¿verdad? Y ya cuando llego, pues veo que la fiesta es para mí. Bueno, no debieron haberlo hecho. Obviamente no dije nada ni me iba a quejar porque creo que lo hacen con amor. Yo lo haría con amor. Entonces, les agradezco a todos los que fueron cómplices. La Biblia dice que engañar es pecado. No se les va a tomar en cuenta este pecado, yo creo, ya le rogué a Dios. Y a los que no se acordaron de mi cumpleaños, dice la Biblia
que de Dios es la venganza. No se crean. Muchas gracias a todos. A los que no he tenido oportunidad de agradecer en Facebook, bueno, lo hago ahorita aquí en la transmisión y luego me voy a tomar el tiempo para dar ahí un me encanta a cada comentario. Todos tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas en que ocuparnos y el hecho de que tomes un tiempo para acordarte de mí por mi cumpleaños, te lo agradezco. Pero hermanos, cuidemos que no pase eso, que al pastor, sí, su fiestota y los demás cumpleaños, pues tú no eres nada. No, eso es lo que no quiero que pase. No quiero que se mande un mensaje equivocado donde, sí, hacemos cosas para el pastor porque es el pastor. Allá me trataron, déjenme decirles, yo me sentí como su hermano en Cristo, ¿verdad? No que estén celebrando que yo soy el pastor, sino como su hermano en Cristo. Les agradezco los regalos, gente de otros países que también de alguna manera me felicitaron o algo. Les agradezco muchísimo a todos. Deseo que Dios les recompense, como dice la Biblia, en esta vida y en la venidera. Pero cuidemos juntos que no pasen esas cosas, que no se haga una forma de trato especial al que es pastor porque es pastor. La Biblia dice claramente que somos un cuerpo. Si a uno le va bien, todos nos sentimos contentos. Si a uno le va mal, todos lloramos con él. Cuidemos esa parte, que no se desvíe de ninguna manera la atención hacia alguna persona en particular, en este caso a mí, por la responsabilidad que tengo de pastorear. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios y todos debemos estar felices por el cumpleaños de todos. Entonces, entre que les agradezco a todos y le agradezco a Dios, también les exhorto, hermanos, cuidemos que no se hagan esas diferencias. Bien, y vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta, dice, buenos días. Cuando usamos el nombre de Dios para desear el bien o pedir que pase algo conforme a su voluntad con amigos o familiares que no son cristianos, ¿sería usar el nombre de Dios en vano? Depende de lo que andes diciendo. O sea, hay que tener mucho cuidado con nuestros amigos o familiares no cristianos, porque ellos piensan que de alguna manera la oración es una especie de magia, o que uno como cristiano, tristemente, lamentablemente muchos han enseñado, como si tuvieras poder en tu lengua o que tú tuvieras poder para desatar bendiciones y esas cosas que son absurdas bíblicamente hablando. El único que tiene poder para hacer eso es Dios, ¿verdad? Y si Dios, mediante su misericordia, escucha nuestras peticiones, la Biblia dice que se cumplen si y solo sirven de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos o le decimos a alguien acerca de algo que deseamos de parte de Dios, hay que ser muy explícitos. Hay que decir, mira, yo no sé qué planes tenga Dios para ti en esta situación, pero yo deseo que Dios te haga entender esto. Y si estás enfermo porque Él quiere que aprendas algo, bueno, deseo que aprendas eso para que dejes de estar enfermo. Fíjate bien la forma de explicar, ¿verdad? Que ellos entiendan cómo hace Dios las cosas. No que vayan a pensar, tú eres pastor, ven y ora por mí porque me siento muy mal. Y no entienden cómo funciona, es como si fuese magia. No hay que permitir que pase eso. Cuando a mí me pasa, le digo, mira, de nada te sirve que yo ore por ti. La voluntad de Dios se va a cumplir. Más bien ponte a pensar qué puedes aprender de esto. Hay una buena razón por la cual Dios permite este tipo de cosas. Yo le puedo pedir a Dios que aprendas de lo que está pasando, pero no me atrevo a pedirle que te lo quite, porque quizás Él tiene buenas razones para permitirlo. Eso es muy distinto a, así como no ven, en el nombre de Jesús, yo ordeno y decreto que sanes. Por favor, qué tontería es esa. Así que usar el nombre de Dios en vano, fíjate bien como lo dije, trata del contexto. ¿Por qué estás involucrando a Dios en esa situación? Estás dejando en claro cómo es Él, cómo hace las cosas Él, para que la gente sepa que Dios es soberano y que tiene control de todas las cosas y que puede confiar, si se acerca a Dios, puede confiar en Dios porque Dios no cambia. Son oportunidades que tenemos para hablar a los que no conocen de Dios. No uses nada más el nombre como si fuese magia, porque entonces sí estarías haciéndolo mal. Siguiente, Isabel dice, pastor, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios es omnipresente? No vas a encontrar esa palabra en la Biblia, ¿verdad? Es una manera en la que un término moderno para referirnos a que Dios, mira, en el principio de la Biblia dice, en el principio creó Dios todas las cosas, ¿verdad? El cielo y la tierra y todo lo que hay en él. El argumento es muy simple para llegar a la omnipresencia de Dios. Desde que el universo empieza a existir, requieres espacio, tiempo y materia, ¿verdad? Espacio es donde pone las cosas. Materia, ¿qué cosa es la que vas a poner ahí? Y el tiempo es cuándo está ahí o cuándo lo vas a poner.
Antes del universo no hay ni espacio, ni tiempo, ni materia. Por lo tanto, Dios no ocupa un lugar en el espacio porque no había espacio. Dios no tiene materia porque no había materia. Y Dios no le afecta el tiempo porque no había tiempo. Él creó esas cosas. Entonces, si a Dios no le afecta la materia ni le quiere un espacio, decimos que Dios está en todas partes, todo Él al mismo tiempo. No porque sea un enorme gigante del tamaño del universo, no, sino porque Él no tiene materia y no necesita ocupar un lugar en el espacio. Así que Dios está todo Él en todas partes al mismo tiempo. Es una manera de decir que no está limitado por el universo. Y ahí deduces lo que significa la omnipresencia, que significa que Dios está en todas partes al mismo tiempo, todo Él. Siguiente, dice, buen día, había un pastor que utilizaba Romanos 8:15 para decir, papito, refiriendo a Dios frente a toda la congregación cuando oraba, ¿era correcto? Decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Dios mío, expresión de asombro, ¿es correcto? Mira, cuando la Biblia nos habla de Dios como nuestro Padre, y incluso el término Abba, que algunos quieren traducir como hablarle a papá, papito o algo así, si tú lo analizas con más detalle, no hay referencias de esos diminutivos, ¿verdad? En el contexto cultural. Hablarle Abba o referirse a Dios como Padre debe de seguir manteniendo el entender quién eres tú y quién es Él, ¿verdad? No puedo decir que no le puedes decir papito como si tú trataras de relacionarte con Él, ¿verdad? No hay una prohibición explícita, pero tienes que tener mucho cuidado de que no es como tu papá terrenal, ¿verdad? No es alguien que te va a chiflar, no es alguien que te va a cumplir tus gustos, como si refiriéndote a Él de esa manera pudieras obtener algo a cambio. Por eso hay que entender por qué te refieres a Él así. No recuerdo exactamente qué dice Romanos 8:15, pero en términos generales, tienes que cuidar muy bien la forma en la que te acercas a Dios. Como el ejemplo que di, aunque dice que somos amigos de Dios, no es como cualquiera de tus amigos. Aunque dice que es tu padre, no es como un papá terrenal, ¿verdad? Entonces, las mujeres pueden verse quizás más tentadas a tratar a Dios como si fuese su papá terrenal, porque el papá puede tratar de alguna forma a la hija que la consiente, la chifla, la mima, y luego puede que una mujer trate de encontrar eso en Dios. No, Dios no es así. No te va a chiflar ni te va a dar tus gustos. Él sabe exactamente lo que necesitas y ya fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. Entonces debes de tener mucho cuidado de no equivocar el concepto. ¿Cuál es la relación de Dios y nosotros como padres e hijos? Y la relación que humanamente verías entre padres y hijos. Tienes que cuidar esa distinción para no cometer errores. Y en cuanto a una expresión, Señor, ¿por qué me pasa esto? Mi punto, como decía al leer Santiago, no se trata de que, el problema no es que la oración sea ordinaria, sino de por qué lo estás diciendo. Si yo digo, si Dios quiere, mañana hago esto, estoy hablando de Dios en algo ordinario, pero con un contexto correcto, sabiendo que a fin de cuentas quien decide todo es Dios. Entonces, cuando tú dices, Señor, ¿por qué me pasa esto? Tú puedes ver en los Salmos muchas expresiones así. Oh Señor Dios, si tan solo recordaras nuestra necesidad, si tan solo recordaras esto. Hay una expresión de invocar a Dios que puede ser válida si realmente estás hablando con Él. Pero por eso decía el caso de la señora, clavos de Jesucristo. Esa es una expresión que no estás hablando a Dios ni refiriéndote a Dios. Es una expresión X que agarramos de moda o de maña, ¿verdad? Sangre del cordero. Y son expresiones que agarras como muletillas que debes de tener cuidado. No puedes jugar de esa manera. Si te vas a dirigir a Dios, dirígete a Él como corresponde, ¿verdad? Si vas a decir, Señor, oh Señor, ¿por qué estoy así? Pero estás hablando con Él, es válido. Pero si estabas jugando y dices, ay Señor, ¿por qué? Dices, espérate, estás jugando, ¿verdad? Ten conciencia de lo que estás haciendo. De eso se trata, de brindar el respeto que corresponde. Siguiente, César Márquez, pastor, buenos días para todos. Entonces, ¿cómo debemos nosotros los cristianos referirnos a Dios nuestro Señor? ¿Solamente Dios, Jehová, Adonai, o cuál es lo correcto y bíblico? Cualquier forma, mira, si tú ves el Antiguo Testamento, vas a ver palabras que tienen sentido en el contexto, ¿verdad? Jehová Jireh, Jehová Nisi, y le ponen calificativos para describir que según en la situación en la que se encontraban, cómo Dios se manifestó a ellos, ¿verdad? El punto no es que
tengas que hablarle a Dios de una forma específica porque si no, no funciona, porque entonces negarías la omnisciencia de Dios, ¿verdad? O sea, Dios no está sentado en su trono, ocupado en sus cosas, y de repente le dices, oye Dios, y dice, ¿qué onda, Hernán? Como si él no supiera, ¿verdad? O si le está diciendo, Señor Altísimo, Supremo, dice, no, a mí no me gusta que me llamen así, no te voy a hacer caso. No, eso es absurdo. Lo que la Biblia dice es que aún antes de que hables, Él ya sabe qué vas a decir. Entonces no se trata de qué nombre usas, sino cómo te refieres a Él. Oye, porque ahí está el conflicto. ¿Es Jesús? ¿Es Yeshua? ¿Es Joshua? No importa. Es cómo te refieres a Él. ¿Me explico? No se trata de la pronunciación correcta, ni del idioma correcto, ni del vocablo correcto. Se trata es cómo invocas tú al Señor tu Dios, ¿verdad? No la palabra que usaste en particular. Siguiente, dice, yo iba a iglesia pentecostés y me liberaron, pero me dio miedo, porque cada domingo me caía y revolcaba suelo llorando y como que me ahogaba y me salió un cabello de la boca y cada semana algo diferente. Y es una pastora, me dio miedo, dejé de ir porque según Dios me iba a usar en grande y ya se me han dado cuenta y me querían matar. Fui a otra pentecostal y me volvieron a liberar y en el suelo el pastor puso su cuerpo sobre mis brazos y me gritaba, entrégale su vida al Señor. Y estoy confundida. No sé si sea Dios y me dijo que sería testigo en toda Judea, Samaria, y quiero saber qué hice, porque me pasan esas cosas. Aquí en mi casa se sienten y ven cosas, y yo traje una señora para que quitara eso. Yo rentaba mi casa nueva y según abrieron puertas, y mis hijos chiquitos tenían miedo, y ahora que leo la Biblia me doy cuenta que le falté a Dios y a mis hijos. Los perjudiqué, no vivo tranquila, lloro todos los días y le pido perdón a Dios. Mira, bueno. Precisamente por eso digo que hace mucho daño ese tipo de cosas. Una cosa muy clara, la Biblia enseña que o eres de Dios o eres del diablo. Y si tú eres de Cristo, naciste de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti. Y la propia Biblia afirma que no hay comunión entre Dios y las tinieblas. No puede, es imposible que alguien que nace de nuevo esté endemoniado. Es imposible, porque al nacer de nuevo el Espíritu Santo está en ti. Y no puede haber un demonio ahí también, ¿verdad? Porque ahora le perteneces a Cristo. Eres oveja de Cristo. Satanás no tiene nada que ver en tu vida, ni puede tomar control de tu vida. Entonces, cuando estas iglesias, que aunque se ponen la etiqueta de pentecostales, no tienen el pentecostalismo histórico que debe de tener, son una variación y mezcla de brujería, y hechicería y doctrinas humanas. Ni siquiera deberían llamarse pentecostales. Entonces, cuando hablan sobre estas cosas de liberaciones demoníacas y de cosas sobrenaturales, son falsedades que no cuadran con la escritura. Si tú, quien haya escrito aquí, naciste de nuevo, no tienes por qué preocuparte en lo absoluto por posesiones demoníacas, ni por ser, como dicen, esta doctrina de las puertas abiertas, como si tú dijeras algo, dejas una puerta y Satanás entra. Eso no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. La Escritura enseña que estamos en las manos de Dios y nadie nos arrebata de su mano. Jesús dijo, la voluntad del Padre es que no pierda yo ninguno de los que Él me dio. Es imposible que Satanás tome control de tu vida porque eres propiedad de Dios. Tu pastor es Jesús. Eres la novia de Cristo. Es imposible que tú seas poseída por algún demonio. Entonces, este tipo de prácticas lo que hacen es que infunden miedo en las personas. Quitan toda paz y seguridad que debe traer el Evangelio y ponen esta idea de que tú por lo que dices o por lo que haces puedes quedar expuesta a los demonios. No. Lo que necesitas es no ir a esos lugares de falsa doctrina. Necesitas ponerte a estudiar la Escritura. Busca una iglesia bíblica donde la máxima autoridad es lo que dice la Biblia. Y que cuando están enseñando te demuestran que eso es lo que dice la Biblia. Y ahí puedes empezar a avanzar. Pero no te preocupes por brujerías, hechizos, demonios, cosas que ellos dicen que te va a usar como testigo en Judea y Samaria. Samaria y Judea eran lugares específicos de allá, ¿verdad? Donde literalmente iban a predicar el Evangelio. Ahorita no tiene ninguna aplicación ese texto. Por eso es que la doctrina falsa hace tanto daño.
las personas buscan a Dios, se encuentran con esas prácticas anticristianas y se confunde por completo el Evangelio. Entonces, yo te aconsejo que busques una iglesia bíblica y mientras la encuentras, estudia con nosotros. Pero no te preocupes, si tú naciste de nuevo, no hay poder humano que te separe del amor de Dios. El apóstol Pablo es muy claro, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestados, principales, autoridades, huestes, no hay nadie que te pueda separar del amor de Dios. Siguiente, dice Justo Ramírez, buenos días, pastor. Entonces, ¿cuánto cumplimos a medias con algún compromiso? ¿Estamos pecando? Por ejemplo, llegar tarde a una cita o al trabajo, ¿sí? Pecar es no hacer, es cerrar al blanco, ¿verdad? Y cuando Jesús dice que tu sí sea sí y tu no sea no, si no cumpliste, pecas, así de simple. Por eso es que todos somos conscientes de pecado, porque es tan fácil pecar, es tan fácil no hacer lo que debíamos hacer, que sale a relucir que somos miserables. Entonces, si tú dijiste, tal día voy a estar ahí a tal hora y no lo cumpliste, pecaste. Hay que ponerte a cuentas con Dios y hay que hacer algo al respecto. No puedes vivir como si nada pasara. Sobre todo si eres acá de mexicanos y de Monterrey, ¿verdad? Que es muy común la impuntualidad. Siguiente, dice, ¿puede aclarar que aunque Dios nos ve justificados por la sangre de Cristo, debemos esforzarnos día a día y morir a nosotros mismos, dar fruto, etcétera, y no creer que somos salvos siempre salvos? No, al revés. Cuando alguien dice que nosotros enseñamos salvo siempre salvo, como si estuviéramos diciendo algo malo, y hay que hacer una aclaración. Salvo siempre salvo es bíblico. Cuando Jesús dice, de los que el Padre me da, no pierda yo ninguno, que esa es la voluntad del Padre. La voluntad de los que Él me da, no pierda yo ninguno, sino que lo resucite en el día postrero, está diciendo que Jesús, el Padre, le ha dicho, a Hernán lo pongo en tus manos. Y tu propósito, Jesús, es que Hernán no se pierda y que resucite cuando tú regreses. Ok, Jesús afirmó ser Dios, por lo tanto, no falla, ¿verdad? Si el Padre le dice a Jesús, tu misión es que salves a Hernán, y Hernán no se salva, tenemos un serio problema, porque ¿quién fracasó? Jesús. Y si Jesús fracasa, no obedece al Padre, entonces peca. Y si Jesús peca, entonces Jesús no es Dios. Y todo lo que sabemos del Nuevo Testamento tendríamos que echar a la basura. Jesús es Dios, por lo tanto no falla. Si Dios me hace nacer de nuevo y me pone en las manos de Cristo, mi salvación está garantizada. Pero ojo, también la Escritura nos enseña que la prueba de que tienes fe salvadora son tus obras. La fe sin obras es muerta. Es otra forma de decir lo que Jesús dijo, al árbol lo conoces por sus frutos. Un buen árbol no da fruto malo y un mal árbol no da fruto bueno. No puedes buscar higos en una planta que nada más da espinas. Entonces, cuando alguien dice que es salvo, su comportamiento es la evidencia de que es salvo. El cristiano nunca deja de pecar hasta que reciba el cuerpo glorificado. Así que la ausencia del pecado no es una señal de que eres cristiano. La señal de que eres cristiano es una lucha continua con tu pecado. La perseverancia, a pesar de que te equivocas, vuelves a intentar y vuelves a intentar. Nunca te entregas al pecado. Siempre acudes a Dios para seguir buscando crecer en santidad. Entonces, esa es la marca distintiva del cristiano, que está en guerra consigo mismo. No se entrega al pecado, sigue luchando y sigue luchando hasta el día en que muera o que Jesús regrese. Entonces, sí, nosotros afirmamos que si tú fuiste salvado gratuitamente y puesto en las manos de Cristo, es imposible que pierdas tu salvación. Y eso implica que tu comportamiento y tu vida va de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si alguien dice que es salvo, pero vive como el mundo vive, miente. Entonces, sí, salvo siempre salvo, demostrado por las obras de una fe viva. Tenemos la seguridad de que Cristo no falla. Y Él, como estamos en sus manos, cuando regrese, resucitaremos junto con todos los demás que han sido elegidos para salvación.
Así que esa es la manera en que podemos descansar en Dios. Y quizás este tipo de personas nos estaban escuchando y no tenían en claro a qué me refiero, que si nos vemos como pecadores no tenemos por qué deprimirnos, porque se basa en que estamos en las manos de Cristo. Confiamos y descansamos en Él. No tenemos que hacer nada para ganar la salvación porque Jesús ya la compró y nos la regaló. Eso significa que la salvación es gratuita. Entonces, si fue gratuita, tú no tienes nada que hacer para mantenerla. Es Dios quien te sostiene. Nuestro trabajo es vivir en santidad, hacer las cosas bien para agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. No hay nada que falte de darte. Todo te lo dio en Cristo. Nos portamos bien por gratitud. Él nos dio todas las cosas, nosotros le entregamos nuestra vida. Como gratitud, no como medio para ganar la salvación. Entonces, espero, obviamente se requiere una explicación mucho más detallada, pero como estamos en la sección de preguntas, espero que eso ayude a los que me están escuchando y no tienen clara la seguridad de la salvación. Podemos descansar en Cristo. Busquen ahí en la serie de fundamentos, hay muchos temas al respecto sobre la seguridad de la salvación y como estamos volviendo a las bases, dentro de no mucho tiempo volveremos a tocar esos temas. Entonces, se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien, hasta aquí nos quedamos en cuanto a la transmisión. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana para estudiar el cuarto mandamiento.